Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque esta clase la van a poder ver en cualquier horario, a diferencia de la clase anterior, en donde la pudimos realizar en vivo. En esta oportunidad va a ser una clase grabada, también pensando un poco en la prolijidad de la transmisión, porque últimamente Internet no está funcionando muy bien. Y decidimos hacerlo de esta manera para que nuestro mensaje sea lo más claro posible y les pueda llegar de la mejor manera. Hola Eve, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. Gracias nuevamente a las personas que hacen posible, estando en el detrás de escena, apoyándonos para que podamos estar transmitiéndoles de la mejor manera posible esta clase. Muy bien, vamos a hacer un primer recorrido muy cortito por los temas que van a formar parte de esta clase número 2 de este segundo módulo de nuestro postítulo. Bueno, vamos a trabajar en primer lugar un repaso por ese concepto que ya venimos abordando en el primer encuentro, que tiene que ver con la primera puerta de entrada de la ESI y tres dimensiones. Un aspecto que es más bien el externo, mi contexto, esa puerta que es la barrera de contacto y pasando esa puerta mi mundo interior, mi mundo personal. Luego vamos a detenernos en este concepto de virtualidades y presencias, que hace un poco alusión a esta cuestión de trabajar de manera virtual en algunas oportunidades, como es en esta clase. Vamos a hacer algunos experimentos con nuestras manos, con nuestra mirada. Vamos a detenernos un instante en la cuestión del cuerpo y cómo el cuerpo muchas veces se vuelve perezoso en la escuela. ¿De qué se trata la transmisión? Es un concepto maravilloso que nos gustaría dejárselos para que lo puedan usar cuando lo necesiten. Vamos a también hacer referencia al ciclo de la ESI, que es una idea que se nos ocurrió con Eve armando estas clases. No lo van a encontrar en otro lado, por lo menos hasta donde yo conozco, que es, me parece que una síntesis muy interesante de este proceso del que estamos hablando. Vamos a hacer mención a la fragilidad, eso que pareciera una debilidad, pero también puede ser una gran potencia. Y luego vamos a detenernos en algo que es el sobre, que lo vamos a dejar planteado ahí como una incógnita. Bueno, vamos con estas dimensiones del 3 que son una, que lo van a comprender también cuando empiecen a trabajar en las clases, con las dinámicas, las propuestas de actividades que les damos al finalizar cada clase. Estas filminas que vamos a ir pasando, de alguna forma grafican esta idea que estamos manifestándoles en relación a las fronteras del contacto o al contacto, entendiendo que la función que sintetiza la necesidad de unión y de separación es el contacto. Y desde esa mirada pensamos estas tres dimensiones. Vamos a empezar desde la de más afuera porque así empezamos trabajándolas en las clases. Van a encontrar esta primera consigna en el módulo 1, en las actividades de la clase 1, pero eso no significa que estas se den como compartimentos estancos o una primera o una después, sino que simplemente en modo gráfico hablamos en primera instancia de la fuera de mi casa. Y ahí está la gráfica que le presentamos en la clase anterior, que es como la expresión del barrio, como una cartografía del barrio, un mapeo del barrio, entendiendo de que eso no sintetiza necesariamente el territorio en su profundidad, sino que es el mapeo que yo puedo hacer de mi territorio. Un ejemplo que digo para traducir esto sería, yo que vivo en un pueblo pequeño, las referencias para contarte cómo llegar de acá hasta la municipalidad de la ciudad va a ser con referencias de cerca de, frente a la casa de, en la estación de servicio, y, no va, y tal vez si alguien que viene de afuera, una ciudad más grande como donde vivís vos, Mariana, las referencias van a ser por calles. Entonces, el mapa es personal porque tiene que ver en cómo abordo ese territorio. Que vamos pasando por esas filminas para graficar de alguna manera esto que decimos de lo social, lo cultural, lo hegemónico. Trajimos estas imágenes que, aunque no leamos la revista Gente o no compremos nada en el Carrefour,
están invadiendo o están colonizando las experiencias que tenemos de nuestro territorio, en nuestro contexto, dependiendo de dónde nacimos, con qué nos vinculamos y qué elementos o qué contenidos culturales consumimos y qué capacidad tenemos de hacer esa observación minuciosa de ese territorio, ¿sí? Hasta dónde se extienden nuestros mapas. Siempre una acción poética es una intervención sobre el territorio, de alguna manera disruptiva, que pretende captar la mirada hacia algo, un lugar me lleva hacia algún lugar que tal vez el territorio en sí mismo, con ese, fíjense, ese contexto urbano, con esa frase, le da otro sentido, le impone un sentido diferente a ese territorio. Es como vamos a hacer nuevos mapas sobre el territorio de mi ciudad, de mi pueblo, de qué manera lo podría intervenir. Algunas experiencias en relación con esto podría decirles hacer un mapeo de cuidados en un pueblo. Eso fue una propuesta que hicimos para Ley Micaela, de poder hacer una app donde se pueda mapear la ciudad con referencias de sitios de cuidado para las mujeres, y no solamente que eran referencias a lugares donde uno puede hacer denuncias o recibir contención, sino plazas con nombres de mujeres, calles de la ciudad con esos nombres. De esto estamos hablando cuando hablamos del territorio. ¿Seguimos? Acá tenemos la puerta de entrada y este es un punto interesante y tienen una consigna en relación con las puertas de entrada y les aseguro que después de esta consigna capaz que las puertas que ustedes ven cuando transitan la ciudad ya no sean las mismas. Son fotos que Mariana fue recuperando de distintos lugares y tienen cuántos sentidos esas puertas que dicen propiedad privada, alto voltaje, no entrar, porque de alguna manera esa frontera, vamos a las anteriores que son un deleite, las de las puertas antes de llegar al mundo interno. Les voy a relatar algunas cosas que me parecían necesarias puntualizar en la clase. Yo no soy solamente yo, sino que soy yo y tú, y entonces ahora somos un nosotros. Esto es la frontera del contacto, es el encuentro entre este yo y ese tú que hace un nosotros. Y eso, de ese encuentro de ese nosotros que sucede en esta frontera y en esta puerta, siempre salimos transformados, es inevitable. El contacto es la savia del crecimiento, es el medio de cambiar uno mismo y la experiencia que tiene con el mundo. El cambio es producto del contacto, ya que apropiarse la novedad asimilable o rechazar, como esa que dice peligro alto voltaje, no quiero, no ingreses, conduce inevitablemente a cambiar. No es necesario que nos propongamos cambiar, porque siempre se va a producir el cambio a partir del contacto. Aunque ustedes no se propongan cambiar algo a partir del encuentro con estos textos y las clases y las vivencias y los encuentros presenciales que vamos a tener en el postítulo, inevitablemente el contacto con todo esto ustedes van a salir transformados. El mero hecho de ver o oír algo, leer esta clase, verla, no significa que uno pueda llegar a tener un buen contacto. Entonces, en lo que determina ese buen contacto es cómo me contacto. Por eso yo puedo decir que en la escuela nunca terminé de aprender geografía porque capaz que no tuve un buen contacto con ese contenido. Fue a partir de recorrer, de irme de viaje, de transitar el territorio entrerriano con la ESI, tener que buscar las rutas, saber qué iba a ir y cargar de sentido a ese territorio, que yo puedo decir que tengo un buen contacto con la geografía de Entre Ríos, por ejemplo. La frontera de contacto es el límite donde se experimenta el yo y el no yo, y a partir de ese contacto, ambos, el yo y el otro, nos podemos conocer más y experimentarnos con más claridad. Esa frontera está conformada por todas las experiencias de cada uno de nosotros. Esa puerta, que en la ESI decimos la primera puerta, esa puerta está conformada por nuestras experiencias. Entonces, también las aptitudes que hayamos desarrollado para encontrarnos en el contacto con el otro y para hacer más asimilables las experiencias son las que van a transformar y van a significar que una persona tenga más posibilidades de abrir esa puerta o no. Por ejemplo,
la experiencia que en mi secundaria tuve de hacer teatro seguramente fue una huella en mí que me habilita a encontrarme ahora dando una clase o presentarme frente a otras personas o en su momento dar clase frente a mis estudiantes con otros recursos que si no hubiera tenido esa experiencia de exposición, de saltar al vacío, de animarme, de poner la voz, de alzar la voz. Eh, Hay una película que les voy a recomendar, porque ya que entré con esta sintonía a recomendar películas, se las voy a recomendar para que puedan ver esto de las fronteras de contacto de cada uno y cómo las experiencias son particulares y individuales y también colectivas, pero sin perder las distinciones de las posibilidades de cada uno, es El último vagón, una película mexicana súper interesante en un contexto de ruralidad y educación que me pareció súper gráfica para esto que queremos transmitir. Eh, y si transponemos, si obligamos a las fronteras del yo, el contacto se hace inadmisible. Si yo voy más allá de lo que esa puerta de marca y dice acá, cuidado, alto voltaje, no ingresar, y pretendo ir más allá, no va a haber posible contacto. Y ahora sí, vamos a la otra filmina donde hablamos del mundo interno. Sería como lo que está adentro, adentro de esta puerta, y nosotros ahí compartimos algunas imágenes de un taller, de un ciclo de experiencias que se hizo en la Facultad de Trabajo Social sobre corpografía y cuidados, y expresa las experiencias, las vivencias de cuidado después de hacer unas dinámicas de taller y entrar en contacto. Ese espacio del adentro es el espacio psíquico dentro del cual cada uno de nosotros somos dueños y en el que puedo recibir invitados, puedo dejarte entrar y compartirte algo de este mundo interno, pero nadie debe invadir ese espacio. Y tener conciencia de esto y de cuál es mi espacio privado e íntimo, ese mundo interior, y poder resguardarlo también me va a permitir ser respetuosa respecto a ese mundo interno del otro que no merece ser invadido de ninguna manera, porque puede ser una experiencia abrumadora. Te doy la palabra. Qué hermoso escucharte, Eve. La verdad que cada vez que te escucho es como que voy tomando a nota de nuevos aspectos, nuevos detalles, nuevas sutilezas de, de esta tarea que quizás sea la tarea más importante y que nos acompañe durante todo nuestro devenir como docentes, como profesionales de la salud, como profesionales de la educación, que es el del hacer contacto con mi mundo y a partir de ese contacto con mi mundo, irme hacia el contacto con esos otros mundos que vienen a mí para que los acompañe, para que los cuide, para que quizá por primera vez sean miradas esas personas a los ojos y reconocidas, ¿no? Como un igual. Bueno, en este segmento que le pusimos de nombre Virtualidades y Presencias, la intención es reflexionar un poquito, ¿no? Sobre una dualidad. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hicimos referencia a las dualidades y las multiplicidades? Y dijimos que en la edad moderna comienza la experiencia humana a partirse siempre en dos, ¿no? En binomios. La razón y el corazón, el pensar y el sentir, el adentro y el afuera, como si fueran territorios inconexos, y el planteo que hace la ESI con esta I de la integralidad que aporta, que es una maravillosa idea que han tenido quienes han fundado este proyecto de la ESI en nuestro país, nosotras podemos pensar que la dualidad no nos sirve para pensar y para conectar con la sexualidad, porque la sexualidad es un movimiento de integralidad absoluto. Y bueno, Eve hacía referencia al verbo contactar, al hacer contacto. Y si nos ponemos un poquito a escarbar ahí en ese verbo, podemos encontrar que el contacto tiene que ver con la acción de tocar, de palpar, tiene que ver con un sentido humano, que es el sentido del tacto. Pero también
desde otro punto de vista, tocar es hacer sonar un instrumento. Tocar la trompeta, por ejemplo, ¿no? Tocar, no sé, la guitarra. ¿Y cuál será ese instrumento que estamos tocando al momento de hacer contacto? Dejo ahí esa pregunta para que la vayamos, lo vaya decantando y vayamos de a poquito encontrándole alguna resonancia. Y fíjense que la palabra tocar es una onomatopeya también. Es como el toc toc, ¿no? Toc toc, toco la puerta con mis nudillos y, y veo a ver si me abren esa puerta, si puedo abrirla, qué es lo que hay del otro lado. Y cuando empezamos a pensar la idea del postítulo allá el año pasado y dijimos, bueno, lo que podemos hacer es una versión de este postítulo que tenga una dimensión virtual y una dimensión presencial. Y de entrada hubo como algunas disputas en ese sentido porque decíamos, ¿cómo vamos a hacer un postítulo en donde lo que buscamos es trabajar el contacto y lo vamos a hacer desde la virtualidad? Y parecía imposible, ¿no? Parecía imposible que desde la distancia, desde la ausencia física, desde la falta de la ronda, al menos en su totalidad, podamos llevar adelante un mensaje que tiene que ver con el mirarnos, con el contacto, con el tacto. Y ya empezamos ahí a tener varios debates en ese sentido y recordamos que cuando éramos más jóvenes, existía algo que era el enviar una carta, ¿no? Vos conocías a una persona, había un momento de presencia, luego había una distancia, una separación, porque muchas veces que están en presencia de alguien, quizá en una clase, y no logran conectar con ese momento presente, porque están con alguna preocupación, algo les duele, algo los tiene atrapados, y no logro conectar. Entonces, decimos, quizá la distancia o la presencia sean solamente condiciones que no determinen la verdadera comunicación. Presencia y ausencia son binomios que son falsos en realidad, no es una o la otra, no compiten para nada, son más bien complemento, que pueden enriquecerse incluso mutuamente y se puede generar entre ambas eso que le llamamos sinergia, son fuente de movimiento y por eso es que aceptamos finalmente trabajar desde esta modalidad de la virtualidad con esa convicción de que no se trata de una contradicción, sino más bien que se trata de un complemento. Y nos hacemos estas preguntas y nos quedamos con algunas de estas preguntas. Cuando estoy cerca, ¿cuándo estoy cerca y cuándo estoy lejos? En un sentido total, en un sentido holístico. ¿La presencia física es condición de cercanía? Sí o sí, cuando estoy con alguien en vivo y en directo, ¿estoy cerca de esa persona? Y por otro lado, la virtualidad, ¿es sí o sí una condición de lejanía? Entonces, haciendo como una pequeña síntesis de lo dicho hasta aquí en este segmento, podemos decir que presencia y ausencia no son antagónicos, no compiten, sino que se complementan. Y los binomios cerca-lejos, también decimos, no hay uno que sea más importante que el otro, sino que ambos son necesarios y cada uno tiene su potencia y también su límite. Por eso nos interesa compartirles este concepto que es el del cuerpo expandido, que es un cuerpo que logra trascender distancias, que logra trascender incluso épocas y que cuando realmente logra conectar con sí mismo en primer lugar, hace a la comunicación un acto posible, humano y profundamente emotivo, sensible y transformador. A la educación y a la salud agregaría también cómo en tiempos de pandemia pudimos vivenciar esto que decís de las cartas, como ese acompañamiento virtual de un agente de salud que podía darnos soporte o hacernos sentir aún más angustiados frente a esta incertidumbre de lo que significaba esta enfermedad, ¿no? Podía con su palabra ser de soporte
y de contención o generar el abismo. Entonces, ahora vamos a pasar al experimento en ESI, en el contacto, porque generalmente cuando hago un experimento, que se los dije en la clase anterior, el para qué, primero hacemos la experiencia y después hablamos sobre la experiencia. Y esto es porque es necesario primero traernos desde el cuerpo, traernos desde la vivencia, traernos desde el sentir, y después poder ponerle algunas palabras o algún argumento, porque si no nos interrumpimos. Cuando le ponemos un montón de ideas, que también a veces en el encuentro con el otro seguramente me imagino algo, imagino que esta persona es así o asá, pero cuando me encuentro vengo con tantas ideas sobre esa persona que en definitiva, como contrasta con las ideas que tengo, o si contrasta con las ideas que tengo, no puedo establecer el contacto. Por eso primero hacemos la experiencia. Pero me parecía necesario en esta oportunidad sí hablarles algo, especialmente porque no teníamos la posibilidad de hacerlo al experimento con ustedes resonando ahí, sino que lo van a hacer a posteriori. Entonces se nos ocurrió que darles algún contexto al experimento podía permitir que ustedes se entreguen de otra manera a la experiencia. Un aspecto especial del contacto deriva del tenerlo con uno mismo. El contacto interno puede ocurrir debido a la capacidad del hombre, de la mujer, de las personas, de desdoblarnos y funcionar como un observador, como un testigo de mí mismo, que es lo que hablábamos la clase pasada, de desarrollar esa autoobservación y a partir de ahí autorregularnos y cada uno saber hasta dónde y cuándo necesitaba pedir ayuda, pedir un soporte. El poder tomar contacto conmigo puede servir para quedarme en la rumiación de la cabeza y de las ideas, o puede ser el trampolín para hacer un contacto genuino con el otro, que sucede en el mismo momento del contacto. Lo estoy experimentando en esta clase. Todo lo que me pasaba antes y las dificultades que tuvimos en llegar, los cortes de internet y todo pasaron al fondo y ahora se impone el contacto con quien yo ya tengo un encuentro, que es con Mariana, y sabiendo que Simón está haciendo ese aporte virtual, esta experiencia del contacto está siendo ahora y es posible porque hay un andar previo que me lo posibilita. ¿Sí? Entonces ahora estoy de otra manera como estaba antes de empezar la clase. Cuando alguien enseña, si yo le enseño a mi hija a andar en bicicleta, se lo enseño recuperando mis experiencias de andar en bicicleta. Por eso nos parece sumamente importante el experimentar primero con nosotras mismas. Decimos en ESI, cuando vamos a dar un juego, cuando vamos a facilitar un juego, primero lo tengo que jugar yo. Primero tengo que encontrarme yo con esa capacidad de jugar y de vivenciar una experiencia diferente para después llevarla al otro. No puedo transmitir andar en bicicleta, cómo enseño a andar en bicicleta si no tengo a dónde recurrir. Y si no tengo una experiencia propia, tengo que encontrar otras que me posibiliten sea apoyatura para poder enseñarlo, transmitirlo. El experimento amplía las fronteras. Las acciones que a veces pueden estar resistidas pueden volverse aceptables y pueden conducir a nuevas posibilidades. Capaz que ustedes después, como me decía el otro día una de nuestras compañeras de equipo, fue hasta que encontré el espacio de ludopedagogía en el encuentro presencial que pude animarme a saltar al vacío, jugar, poner el cuerpo, realmente disfrutar de las dinámicas de ludopedagogía para después ir a una escuela a poder transmitir esas experiencias que de otra manera, si no lo hubiera experimentado ahí, capaz que no lo hubiera hecho. Por eso el experimento tiene una gran potencia, amplía mis fronteras, que primero las tengo que poder ampliar yo para después poder convidar a las otras personas. Dicho todo esto, ahora sí podemos pedirle a Simón que nos ponga una musiquita que es la que podemos también, porque saben que si nos pusiéramos la música que más nos gustaran, nos quitarían esa música porque en YouTube tiene que venir un tipo de música que no tenga derecho a autor. Así que es la música que pudimos encontrar, la vamos a escuchar un momento,
un momento se entregan a eso, simplemente escuchar la música. Entonces, escuchamos esa musiquita que nos permitió ir llegando y salir un poco de todo el ruidito que veníamos en las ideas a partir de lo que les estaba compartiendo. Y ahora les invito, a partir de esa experiencia sonora que me contacta con otras cosas, con otro ritmo, a que puedan entrar en contacto con sus manos, así de simple como lo estoy haciendo yo. Mientras les estoy hablando, empecé a acariciar la palma de mi mano, como si nunca lo hubiera visto, como si fuera la primera vez que veo las líneas que mis manos tienen, sin la intencionalidad de hacer una interpretación gitana de esas líneas, simplemente dándome cuenta la forma que tienen. Puedo reconocer que mis manos en este momento están necesitando calor, tengo las manos frías. Entonces, a partir de entrar en contacto con ellas y que ellas ocupen plenamente la atención y el foco, puedo darles un poco de calor, abrigarlas, y así cada una, aprovechando que esta clase pueden detenerla y seguir, van a entrar en contacto con sus manos y con lo que las manos les proponen. Y una vez que lo hicimos, que las reconocimos, que las miramos, también al mismo tiempo va a ir pasando algo que tiene que ver con el darme cuenta que tal vez esas manos hace mucho tiempo que no las veo, o me emociona, o me trae un recuerdo, o me ayuda a reconocer una necesidad, las tengo que nutrir, me doy cuenta que tienen manchas que antes no tenían, o me aparecen juicios, debería haberme pintado las uñas, o tengo que dejar de comerme las uñas, lo que aparezca. Nada de eso está bien o mal, es bueno o malo, y todos esos binomios a los que estamos acostumbrados, sino que simplemente es lo que me aparece y me permito esa experiencia. Ahora sí, podemos seguir avanzando y les dejamos esas preguntas. ¿Qué me pasa? Que las pueden ir anotando en esos registros que les dijimos, cómo recibieron este experimento, qué me fue pasando, cómo vengo hasta aquí, encuentro resistencias, no me dieron ganas, o tal vez reconocí que estaba respirando agitado o agitada, que necesitaba algo y me lo doy. Ahora sí, vamos a otra experiencia, que ya que estamos caldeados, decimos, es como cuando entramos en un ritmo distinto de la experiencia, cuando entramos en contacto, y seguramente ustedes se darán cuenta en la sala de salud, cuando la persona empieza a abrirse y puede contarles y permiten, se abre un espacio donde las personas pueden hablar de lo que les pasa, también pasa en la escuela. Hay momentos, a veces es posible, a veces no, en donde
algo sucede en donde estamos más en contacto y entonces es más posible todo lo que sucede en ese experimento. Vamos ahora al experimentar la mirada. ¿Por qué la mirada? Porque las manos sería como un nivel de contacto, porque decimos que para poder entrar en sintonía con la experiencia, pasamos a través de los sentidos a experimentar. Y los sentidos son el mirar, el oler, el tocar. Entonces, puedo hacer un contacto con el contacto físico, el contacto de mis manos, el tacto, pero también puedo hacerlo a través del mirar. Recomendaríamos que no sea el primero porque es el que estamos más habituados. Y entonces, cuando vamos directamente al mirar, aparecen muchos de los condicionamientos que tenemos y miramos sin ver. Entonces, la experiencia que les proponemos es que busquen un espejo o el celular, la camarita del celular, y puedan mirarse en ese espejo, así como se está mirando ese joven al espejo, y desde ese simple contacto con la mirada en el espejo, permitirse experimentar qué siento, sin juicio, dejando que salga todo lo que tenga que salir. Porque todas las mañanas nos miramos al espejo, casi siempre, mientras nos lavamos los dientes, ¿no? Pero es como mirar sin ver en profundidad. Está la imagen ahí, pero no vamos a lo profundo, no me encuentro con la mirada. Lo más fuerte es pensar que a veces hasta las parejas que conviven no se encuentran en la mirada. Entonces ahora que tienen el espejo frente a ustedes o la cámara del celular y se miran, ¿qué ven cuando se ven? ¿Con qué se encuentran? Así como con las manos, que tal vez encuentro pecas que antes no tenía, o resequedad que me invita a una necesidad que veo que antes no podía ver. ¿Es fácil mirarme al espejo o me incomoda? ¿Me dedico tiempo a mirarme alguna vez? ¿Me veo? ¿Me tomo ese tiempo? También este verme es una metáfora más profunda que simplemente aquello que ve. En psicología decían los primeros que psiqui es el estudio del alma y los ojos son las ventanas del alma. Vieron que decimos en algunas personas se le apagó la mirada. Los dichos populares tienen mucho sentido. Se le traduce en la mirada, se ven los ojos. Entonces, ¿qué veo cuando yo me veo? ¿Y qué me gustaría verme? Parece que el cerebro, cuando nosotros le damos una mueca de sonrisa y nuestros gestos, inmediatamente de los ojos se modifican, el cerebro lo recibe como una mueca de alegría, aunque todavía no la esté sintiendo. ¿Qué pasa si ejercito esa mueca? Y como veníamos diciendo, la frontera de contacto también tiene que ver con las experiencias del encuentro con el otro. Me han dicho, te veo, ¿qué puedo mirar y qué pude mirar? ¿Qué me hubiera gustado ver y qué no hubiera visto? Este fin de semana, justo hablando con una jovencita, le decía, creo que viste cosas a una edad que no deberías haber visto. Y ella me expresaba su fragilidad a partir de ver algo que no tenía que haber visto. Qué cuidado que nos invita a tener con lo que tiene que ver con ese mundo interno y ese lugar tal vez de un adulto que tiene un mundo interno con sus propios misterios y sus propios dolores, al que convendría que el niño no tenga acceso tal vez, ¿no? Lo dejo como una pregunta. ¿Qué ven otras personas en vos? Eso me parece fascinante, especialmente si hay un ambiente amoroso, como le devolví a Mariana después de la clase anterior, digo, gracias por lo que ves en mí, me lo decís además, no solo que lo ves, sino que me lo contás, porque me ayuda a ver en mí algo que yo no veo. Y así nos pasa siempre, ejercitemos esa tarea incluso en los ambientes más comunes y cotidianos, como por ejemplo, voy a pagar las cuentas.
estoy un poco ansiosa porque no entiendo cómo tengo que resolver este tema de que me mandan con un link que yo no entiendo y la señora a la que voy a pagarle en el Rapipago me ayuda a resolverlo y me cuenta cómo tengo que hacerlo. Y yo le digo, gracias por tu gesto de amabilidad que tenés con las personas que venimos a pagarte una cuenta, que eso ya significa que vengo con un poco de carga de estrés. Y tu gesto me aliviana y me lo agradece, porque tal vez las 50 personas que pasaron no se lo dijeron. Y aunque ella lo siga haciendo, más allá de lo que le digan, es una caricia que otras personas te puedan reconocer ese rasgo y ese aspecto. Y que esto se entrene además para llevarlo a tu cotidiano, porque inevitablemente nos impacta la mirada del otro. Porque puedo decir, sí, tengo que tener fortaleza, como la Mujer Maravilla tengo que ir con mi lazo superpoderoso para poder enfrentarme a determinados contextos que van a ser disruptivos y me van a interpelar. Pero a veces no lo tengo a ese lazo para afrontar esas dificultades. Entonces, poder reconocer miradas amorosas y soportes para la tarea en educación, en salud, y después de que lo puedo reconocer en mí, poder compartirlo también con los jóvenes, con las personas que vienen a buscar ayuda, con los niños, si esto lo experimento en mí, es más fácil que pueda experimentar esta mirada también hacia los demás. Entonces, podrían contarnos capaz que en el aula cómo les fue también con este experimento. Todo esto está relacionado con algo que le llamamos autosostén, ¿no? Que es esa capacidad acá, ¿no? De yo como persona adulta poder volver hacia mí y decirme, esto que estás haciendo está muy bien, esto es lo que vos soñabas, estás en el camino. A veces te sale mal, sí, te sale mal, y a veces te sale mal por el contexto, a veces te sale mal por propia responsabilidad, pero lo sigo eligiendo y siempre puedo volver a mí y encontrar ahí un refugio y un lugar donde estar en contacto con el amor. Bueno, avanzamos otro poquito y ahora nos vamos a la referencia en relación a nuestra faz corporal, a ese cuerpo que habitamos, que somos, que nos acompaña durante toda nuestra existencia y que en la escuela muchas veces el cuerpo se vuelve perezoso, ¿no? Como que por ahí hemos dicho, yo he dicho muchas veces, si en la escuela solamente las personas pudiéramos ir con la cabeza, si solamente la cabeza pudiera ir a la escuela, sería suficiente, porque el cuerpo no es interpelado, no hacemos contacto ni trabajamos el aprender desde el cuerpo. Sin embargo, después con el paso del tiempo me contradije a mí misma, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo? Eso no es posible, porque por más que como docente yo no interpele al cuerpo de los estudiantes, ese cuerpo siempre está ahí y está resonando y está sintiente y está presente. Entonces, bueno, el cuerpo siempre está, no hay manera de que no esté. Incluso, como decíamos hoy, en la virtualidad el cuerpo está, porque yo estoy segura que, sobre todo en muchas referencias que hizo Eve, el cuerpo de ustedes recibió esas referencias. Algo vibró, algo cambió, algo se movilizó en el ser profundo que habita en la faz corporal. Decimos que la ESI es contacto. Esto lo venimos diciendo ya en esta clase en varias oportunidades. Y para que el contacto tenga lugar, dijimos que el contacto tiene que ver con el tacto, ¿no? Con este sentido de la percepción que es el tacto, necesita del cuerpo, necesita de la cercanía o también necesita de la distancia, pero que en la distancia se produzca ese movimiento profundo que nos lleva a comunicarnos. Y nos preguntamos, ¿qué necesito en este momento en un sentido integral? ¿Qué necesito desde mi cuerpo? ¿Qué necesito hacer para sentirme más a gusto? Y a veces cuando hacemos estas preguntas durante las clases presenciales,
como que pareciera que nos miran así como diciendo: "No, no necesito nada, estoy acá, no me queda otra, tengo que estar acá porque tengo que estar en la clase y bueno, no, pero ¿qué necesitas?". Y cuando le damos un poquito de tiempo a eso, aparece, por ejemplo, cuestiones tales como necesito desperezarme un poquito, estirarme, necesito levantarme, necesito ir al baño, necesito tomar un poco de agua, necesito mirar por la ventana, necesito hacer contacto acá con mi corazón, necesito respirar profundo por un ratito. Entonces, aquí les devolvemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué están necesitando en un sentido profundo, en un sentido integral en este momento? Esa respuesta se la van a dar y van a tratar de tomar las riendas, ¿no? De sus necesidades y ir hacia allí, ir hacia ese lugar en donde van a encontrar eso que están necesitando en este momento y quizá sea necesario pausar esta clase por un momento, por un instante, para poder ir hasta el baño, buscar, eh, un vaso de agua. Bueno, quizás. Decíamos que, el cuerpo muchas veces en la escuela se vuelve perezoso y justamente esto de hacer contacto con la necesidad del cuerpo tiene que ver con sacarlo de ese lugar de la pereza, de la flojera, de la falta de presencia. Entonces, por ahí, como consejo, ¿no? Por ahí podemos decir, bueno, cuando sentimos que estamos totalmente fuera de lugar, cuando estamos en el aula y no estamos, cuando estamos en una reunión y no estamos en la reunión, ir a este lugar de la necesidad, de qué necesita mi cuerpo para poder anclarme en el presente y poder darle otra calidad al vínculo. Es notoria la diferencia que hay cuando estoy que cuando no estoy. Esto que les digo ya lo han experimentado seguramente múltiples veces y, y realmente lo que podemos observar estando presentes en el aula es inmensamente distinto que si yo estoy ahí, que parece que estoy, que si viene la directora y me ve, estoy, di la asistencia, pero algo de mí no ha llegado todavía. Bien, y entonces ahora vamos a pasar a esta otra cuestión que tiene que ver con la transmisión, que es una categoría maravillosa y que podemos tomar a varios autores que hacen referencia a este tema y nos gustó jugar con dos, con Hannah Arendt y con Eduardo Galeano. Y la pregunta es, ¿qué hubieran dicho si les preguntáramos qué es para ellos la ESI, ¿no? En función de esta idea de la transmisión. Y bueno, se nos ocurrió pensar que Hannah Arendt diría, la ESI es donde decidimos si amamos lo suficiente a las nuevas generaciones para prepararlas en la tarea de renovar un mundo común. Y Eduardo Galeano diría, ESI es entregar a los nuevos alfareros y alfareras nuestra mejor pieza, no para que la contemplen, sino para que la estrellen contra el suelo e incorporen los pedacitos a su propia arcilla. Nos gustó mucho hacer este juego, porque la transmisión justamente tiene que ver con entregarles a las nuevas, a los nuevos, algo que amamos del mundo, que amamos profundamente del mundo y no queremos que se pierda. Queremos que se resignifique, como ese alfarero que busca resignificar su pieza. Nos parece muy hermosa esta metáfora del alfarero que no busca vanagloriarse con su obra, no busca formar parte, no sé, de las personas que hicieron a la historia de la escuela, etcétera, etcétera, sino que están en el aquí y ahora, en la cotidiano de la escuela, que tienen esa capacidad de sentir el aula, de sentir las presencias y que están completas, esas personas que están completas en el aula, ¿no? Que están con su pensar, con su sentir, con su percibir, con su soñar, que forman parte de la continua presencia en el aula. Entonces decimos que la transmisión siempre debe ser doble, tiene que ir como en un doble sentido. Por un lado, una transmisión en donde yo, como persona adulta, me transmito a mí misma el mundo
y transmito aquello que amo del mundo, me lo devuelvo, lo tomo para mí, para resignificarlo. Y a partir de ahí se lo devuelvo nuevamente al mundo y a esas nuevas generaciones para que puedan hacer algo diferente, pero con alguna de estas partecitas que yo pude acuñar, que yo pude diseñar y que se las entrego para que ellos sigan como en un juego de postas, ¿no? Como en un juego de postas que sigan haciendo la vida. Y ahí entramos a este otro concepto que, como les decíamos en un comienzo, lo hemos inventado acá con Eve, cruzando otros saberes que hemos traído de otros lugares, que es el ciclo de la ESI. Yo voy a empezar a hablar del ciclo de la ESI con una punta que me dejaste vos con lo del alfarero, porque sabés que resonó y ahí me contactaste en la frontera del contacto. Como estoy en contacto, me viene algo. Me acuerdo de una experiencia preciosa, de un relato de don Blas Jaime, que es de la comunidad chaná, que nos cuenta que en el Parque San Martín y en esta zona se encuentran muchos restos de alfarería indígena. ¿Y sabes por qué era? Porque ellos cuentan que como eran nómades y generalmente se ubicaban cerca de los márgenes de agua, entonces cuando iban a un lugar buscaban el material necesario en el lugar, armaban su propia vajilla para cocinar y utilizar para sus tareas de la vida cotidiana, y una vez que decidían irse de ahí, rompían toda la vajilla, la enterraban y seguían viaje. Y me resonó acá, me vino así mientras estabas contando esto, porque digo, qué maravilla, porque en el encuentro con la otredad, confiar en que todo el saber de cómo tengo que volver a construir está dentro mío. En ese mundo interno provechoso y nutrido, donde puedo saber que tengo todo lo que necesito en ese interior. Y en el encuentro con el otro, amplío siempre mis posibilidades de encuentro y de contacto. Entonces no voy cargando los trastos viejos, son pesados. Me permito en cada encuentro que vuelva a aparecer lo nuevo, lo que necesito, con las características propias de cada contexto, de cada lugar, de cada relación, de cada encuentro con la otredad, en el ambiente que sea. Así que vamos ahí al ciclo de la ESI diciendo esto, de que pensamos el ciclo de la ESI como un ciclo de experiencia, en donde puede haber interrupciones, donde se van a encontrar nuestros bloqueos, nuestras dificultades, sabiendo que la ESI es muchas cosas, una historia de lucha que está en ese afuera que decimos, una historia de luchas, de leyes, de normativas, de perspectivas teóricas, también de mandatos, de estereotipos, de lo instituido, de lo instituyente. También es un lugar donde se abren puertas o se cierran puertas, pero que marcan fronteras. Esas fronteras tienen que ver con la experiencia de fronteras del yo, que pueden describirse también desde varios puntos de vista. No solamente las fronteras físicas de mi cuerpo, sino que también las fronteras de valores, las fronteras de lo familiar, qué es lo familiar o lo ajeno, las fronteras del expresivo, de lo que puedo o lo que no, qué me permito, qué contactos tuve con el baile, con la risa, con la danza, con el juego, y la frontera de exposición. ¿Cuánto puedo exponerme, abrirme y habilitarme a decir determinadas cosas dependiendo de las experiencias que también tuve y de las experiencias que puedo ir habilitando? Son zonas de contactos que también a veces me dan miedo, que a veces me invitan a pasar y en otras circunstancias digo, prefiero llegar hasta acá, hoy no puedo, hoy tengo que cerrar la puerta o si la voy a abrir, tener conciencia de que la debo abrir con cuidado. Y el adentro es quién voy siendo, mis heridas, mis potencias. Y también, ¿querés pasar a la filmina siguiente? Ese mundo de posibilidades en donde se pone en un interjuego. Por eso ponemos esta filmina que habla de ese proceso de la semilla hacia el fruto, la flor, el fruto y la madurez. Siempre es un continuo, un feedback, devenir, no es algo estático y fijo. A veces lo mostramos como
como lineal, como la vida, ¿no? Como contando un pasado, un presente y una proyección hacia un futuro, sabiendo de que eso simplemente es una forma gráfica de relatarlo. Pero este es un feedback permanente entre ese afuera, las puertas y el adentro, que se van retroalimentando y que como distintos niveles de experiencia, distintas formas de encontrarme se van juxtaponiendo como un caleidoscopio, ¿no? No tiene una forma definida, ni fija, ni rígida. Y ahí cerramos como abrimos, ¿no? Uno de los últimos puntos es llegar a la fragilidad. Dijimos que hoy en esta clase los invitábamos a la tierra de la fragilidad. Frágil que viene de poder romperse, de quebrarse, de fracaso y naufragio dicen que tienen el mismo origen, y estas son las ayuditas de Mariana con sus bellezas en las etimologías de las palabras. Son antónimos, sus antónimos son lo resistente, lo sólido y lo firme. La imagen de la planta que encontramos para pensar esta idea de la fragilidad y de la firmeza es la de la caña del bambú. Tiene ese temple perfecto para poder estar bien afirmado y afianzado y a la vez tener la flexibilidad suficiente para no quebrarse ante el primer movimiento. Pero para que esa caña de bambú pueda tener esa resistencia en flexibilidad, debió primero hacer un trabajo arduo de muchos años de raíz, de profundidad. Entonces, porque nos reconocemos frágiles, sabemos que nos ponemos máscaras, esas máscaras expresivas, esas máscaras que nos ponemos en las puertas, los cartelitos que ponemos no entrar, por acá no, pero esas mismas formas que nos ponemos de máscara son los que nos permiten la expresión. Siempre detrás de la primera puerta de la ESI está mi fragilidad. Siempre frente a la pregunta sobre nosotros mismos está mi fragilidad, pero también mi mayor potencia. Que la sombra sea tu candela, decíamos el otro día, ¿sí? Entonces recurrimos a esta frase que nos pareció muy hermosa porque viene de la sabiduría ancestral de los Inuit, que ellos en Alaska tienen tanta cantidad de hielo y su contexto es el hielo, que tienen la posibilidad de ver los matices de los tonos de colores de hielo y las características diferentes, porque ese es su ambiente cotidiano. Para nosotros el hielo es uno solo y tiene una forma, un color y listo. Ellos dicen que a partir de reconocer los tonos del hielo pueden saber cuándo un hielo pueden caminarlo y cuál no deberían atravesarlo porque se puede quebrar y caerse y eso significaría inevitablemente la muerte. En este libro que es muy hermoso, que se llama Escucha la voz del hielo, esta frase nos hacía sentido en relación a lo que veníamos trabajando en todas estas clases, en relación a los corazones, ¿sí? Derretid el hielo en vuestros corazones, porque en la medida en que no aprendamos a derretir el hielo en nuestro corazón, el mundo no cambiará. Y les decimos derretir el hielo en vuestros corazones después de todo lo anterior que le dijimos, ¿sí? Esto no significa dejarme a carne viva. Bueno, y así, pasito a pasito, vamos llegando al final. Y con una última palabra acá, que tiene que ver con un elemento que nos va a acompañar en las actividades que vamos a ir haciendo a partir de este módulo y que las vamos a retomar luego en el módulo de ludopedagogía. Un sobre es algo que está arriba, que envuelve, puede ser un objeto que nos permita enviar algo de gran importancia. Un sobre es algo así también como algo externo, que envuelve a algo que está dentro. Hay un exterior y un interior. Hoy hacía referencia Eve a la cuestión de las máscaras, ¿no? Y a veces decimos, bueno, tenemos que ser genuinos, sacarnos las máscaras y
lo que aportaba Eve en ese sentido es que las máscaras son un elemento que nos protege, que cuida, que nos permite no exponernos a la intemperie sin ninguna protección o cuidado. Y un sobre, de alguna manera, es eso también, ¿no? Es como una especie de máscara o de cobertura que envuelve algo importante que yo guardo en su interior. Quienes estamos participando en este postítulo, por lo general decimos que no somos principiantes. Ninguna de las personas que está allí escuchando esta clase es principiante. Ya tiene alguna referencia de qué se trata la ESI, ya han transitado el módulo 1, han transitado la primera clase también de este módulo 2 y también su versión escrita. Y por otro lado, también seguramente ya han hecho algún recorrido en relación a la ESI. Y entonces decimos que la ESI la podemos como hacer como una metáfora, como si fuera un sobre. La ESI como un sobre en donde voy guardando, ¿no? Voy guardando informaciones, categorías, definiciones, otros cursos que he realizado al respecto. Y voy ahí acumulando, acumulando información, experiencia. Este postítulo lo que busca es inaugurar otro lugarcito en ese sobre, otro espacio, hacer más espacio para que pueda entrar en su interior esta dimensión que tiene que ver con la apertura de esta primera puerta de entrada, con este hacer contacto y con una idea que para nosotras también es una idea muy, muy poderosa, que tiene que ver con que la ESI es quizá una de las políticas de Estado que nos ha permitido algo del orden de la emancipación. Emancipación como dejar de sostenernos por una mano para caminar, como liberar a ese artesano, a esa artesana que todas llevamos dentro. Y por eso es que les decimos así un poquito todavía de manera misteriosa, quizá tengan en cuenta ese sobre al que invitamos a inaugurar en este módulo, en la parte de las tareas, porque allí vamos a ir guardando, haciendo espacio, ¿no? Haciendo espacio entre otras informaciones que ustedes ya traían, vamos a hacer un espacio nuevo, vamos a renovar algo de nuestra conexión con esto que es quizá una de las políticas más transformadoras que el Estado ha propuesto a nivel de la educación y a nivel de todo lo que tiene que ver con la humanidad, con los vínculos humanos. Bueno, y nos vamos despidiendo y vamos a dejarles con un video que habla justamente sobre la comunicación y rompe el binomio por completo de la distancia o la cercanía. Muchas gracias. Gracias a cada una de las personas presentes en esta clase. Gracias. Hasta pronto. Ojos. Waza, Mano. Ruka,
Pan. Хлеб. Jamín. Цветок. Sopa. Amor. Si estás queriendo a alguien, decíselo con no. Я хочу тебе в этот раз сказать, я люблю тебя, я не могу молчать. Clara, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Si estás queriendo a alguien, decíselo con no.